Me llamo Jimena, tengo 17 años, y mi vida se ha convertido en un laberinto sin salida desde que mi padre desapareció. Si esto te resuena, si alguna vez has sentido que el suelo se abría bajo tus pies, por favor, déjame un comentario. Necesito saber que no estoy sola en esto. Y si quieres seguir esta locura, suscríbete. Todo empezó como cualquier otro viernes. La alarma de mi móvil sonó a las 6 de la mañana, pero me desperté antes, como solía hacerlo. La casa estaba en silencio, algo inusual para un día de colegio y trabajo. Esperaba oír a mi padre, Gonzalo, en la cocina, preparando su café de siempre antes de salir para la obra. Él era arquitecto y siempre se iba temprano. Pero no había ruido, solo el zumbido constante y casi imperceptible de la nevera. Bajé descalza, con la piel de gallina por el frío del azulejo. La cafetera estaba apagada. Su taza favorita, la de los planos de edificios, no estaba en el escurreplatos. Su coche, un viejo y fiable Land Rover, no estaba en la entrada. Al principio, no le di importancia. Quizás se había levantado antes de lo normal y ya se había ido. Pero luego vi la nota pegada en la nevera con un imán de un mapa de España. Una nota con la letra de mi madre, Leonor. Gonzalo, cariño, ¿dónde estás? No volviste anoche. Estoy preocupada. Llamé a la policía. El corazón me dio un vuelco. ¿No volvió anoche? ¿Cómo era posible que yo no me hubiera enterado? Mi madre, Leonor, siempre tan controladora, tan atenta a todo, ¿cómo había permitido que esto pasara sin que yo, Jimena, la hija mayor, supiera? Subí corriendo las escaleras. Mi hermano pequeño, Adrián, de 10 años, dormía plácidamente en su cama, ajeno a la pesadilla que se cernía sobre nuestras cabezas. Mi madre estaba sentada en el borde de su cama, con el teléfono en la mano, pálida, los ojos rojos e hinchados. Su voz era un susurro roto. «Mamá, ¿qué pasa?» «¿Dónde está papá?», le pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro me estaba desmoronando. Ella levantó la mirada, y vi un miedo que nunca antes le había visto. Un miedo profundo, animal. «No lo sé, Jimena. No ha vuelto desde anoche». Dejó el móvil en la mesita de noche. La policía, dicen que esperemos. Que es pronto para denunciar una desaparición. ¿Pronto? Es mi padre. No es normal que no venga a casa. Nunca lo ha hecho, insistí, sintiendo como la rabia y la impotencia me invadían. Recordé a mi abuela, Amalia, que vivía con nosotros desde hacía unos meses. Ella era la roca de la familia. Bajé corriendo a su habitación. Amalia estaba sentada en su mecedora, con los ojos cerrados, tejiendo algo que parecía una bufanda para Adrián. Su rostro, surcado por arrugas de la edad y la vida, estaba sereno, pero sentí una tensión inusual en el aire a su alrededor. «Abuela, papá no está. Mamá dice que no volvió anoche», le solté sin rodeos, con la voz temblorosa. Ella abrió los ojos lentamente, azules como el cielo de un día claro, y me miró con una profundidad que siempre me asombraba. «Lo sé, mi niña. Lo sé. Desayuna, Jimena. Tenemos mucho que hacer hoy». Esa calma, esa extraña falta de pánico, me descolocó aún más. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Acaso sabía algo? La casa, antes un refugio seguro, ahora se sentía como una trampa, llena de silencios que gritaban preguntas. El misterio de mi padre, Gonzalo, acababa de empezar, y yo sabía que no pararía hasta desenterrar cada secreto, cada verdad, por muy dolorosa que fuera. Mi vida, y la de mi familia, dependía de ello. La extraña calma de la abuela Amalia no era reconfortante, era una punzada fría, una señal de alarma que gritaba más fuerte que el pánico de mi madre. ¿Cómo podía alguien mantener tanta serenidad cuando el pilar de nuestra casa, Gonzalo, había desaparecido sin dejar rastro? Amalia siempre había sido un misterio para mí, una mujer que parecía ver más allá de lo evidente, cuyos ojos azules guardaban secretos tan antiguos como la tierra. Pero esta vez,
Su tranquilidad me parecía casi una traición. Subí los escalones hasta la cocina con la mente a 1000 por hora. El eco de sus palabras "tenemos mucho que hacer hoy" resonando en mi cabeza. El aroma a café recién hecho y tostadas quemadas flotaba en el aire, una normalidad forzada que resultaba grotesca. Mamá, Leonor, estaba sentada a la mesa de mármol de Carrara, con una taza humeante en las manos temblorosas, la mirada perdida en el jardín impoluto a través de los ventanales. El desayuno, como siempre, estaba puesto con la vajilla de porcelana fina que solo usábamos para visitas importantes, un ritual, una declaración muda de nuestro estatus, incluso en la tragedia. Una fruta perfectamente cortada, un jugo de naranja recién exprimido, pan tostado que nadie tocaría. Todo impoluto, todo una fachada. Siempre había sentido esa extraña disonancia en nuestra casa. Por fuera, éramos la familia perfecta, el padre exitoso, la madre elegante, los hijos bien educados. Pero por dentro sentía que apenas conocía a mis propios padres, mucho menos a Gonzalo. Nuestra relación siempre había sido un ballet de expectativas no dichas, de sonrisas forzadas para los invitados, de conversaciones superficiales que evitaban cualquier tema que pudiera perturbar la imagen de la felicidad ideal. Mamá se encargaba de la parte social, de que todo luciera impecable. Papá era el cerebro de los negocios, el que traía el dinero y las ambiciones desmedidas. Y yo, Jimena, la hija mayor, la ejemplar, siempre con la presión de estar a la altura de ese mundo de apariencias, de no desentonar con el brillo de la plata y el cristal. Era una vida de oro, sí, pero un oro que se sentía frío, distante. Como si yo fuera una pieza más en su colección, diseñada para encajar perfectamente en la vitrina. Recordé una vez, quizás hace un año, que mi padre y yo tuvimos una rara conversación profunda. Fue después de una cena de negocios particularmente tensa. Él había bebido más de lo habitual y, por un momento, sus ojos no parecían los de Gonzalo, el empresario formidable, sino los de un hombre cansado, casi asustado. Jimena, me dijo, con una voz extrañamente suave, hay cosas que es mejor no saber. Secretos que te protegen más de lo que crees. Lo dijo con una mirada que me perforó el alma, y luego, como si volviera en sí, se enderezó, se aclaró la garganta y la conversación volvió a los temas mundanos. En ese momento, lo atribuí al cansancio o al alcohol. Ahora, esa frase resonaba con una nueva y escalofriante verdad. ¿Qué secretos, padre? ¿Qué abismos te protegían, o te arrastraron lejos de nosotros? Miré a mi madre, que por primera vez no intentaba esconder su miseria detrás de una máscara de compostura. Sus hombros encorvados, la palidez de su rostro sin maquillaje, el cabello despeinado. Era Leonor, la mujer vulnerable, no la anfitriona impecable. Y me di cuenta de que, quizás, ella también había sido una prisionera de esa vida construida sobre pilares de cristal. ¿Cuánto sabía ella de lo que Gonzalo ocultaba? ¿Y cuánto se atrevía a decir? Esa casa, que siempre había sido un monumento a su éxito, ahora parecía una jaula dorada, sus muros llenos de ecos de verdades no dichas, de un pasado que se negaba a ser enterrado. Sentí que el verdadero Gonzalo, el hombre detrás del personaje, había empezado a desvanecerse mucho antes de su desaparición física. Y ahora, yo tenía que encontrarlo, no solo para traerlo de vuelta, sino para entender quién era realmente. Días después, el silencio en casa era tan opresivo como el aire antes de una tormenta. Mamá se movía de un lado a otro, como un fantasma, sus ojos fijos en la puerta. Adrián se había encerrado más aún, refugiándose en sus videojuegos. Yo, sin embargo, sentía una necesidad incontrolable de actuar. Las preguntas de la policía se habían vuelto esporádicas, casi pro forma, como si el caso de papá fuera una estadística más. Pero para mí, no era una estadística, era mi padre. Fue durante una de esas cenas silenciosas, donde los cubiertos chocaban contra la porcelana, que mamá, de repente, soltó la bomba. No fue una conversación, sino un decreto. Tenemos que hacer algo, dijo, con una voz extraña, casi impuesta. El aniversario. No podemos simplemente desaparecer. Mi tenedor se detuvo a medio camino.
El aniversario. Era nuestro aniversario dorado, o plateado, sinceramente nunca recordábamos cuál tocaba, pero siempre era una excusa para una ostentosa exhibición de opulencia. Una tradición que papá había cultivado meticulosamente, una cumbre más para su estatus social. Siempre había sentido ambivalencia hacia esos eventos. La emoción superficial del vestido nuevo, las risas forzadas. Pero también la sensación de que todo era un teatro, una fachada pulida que ocultaba las grietas de nuestra realidad. El aniversario, mamá, pregunté, incredulidad tiñendo mis palabras. Papá no está. ¿Cómo podríamos? Ella me interrumpió con una mirada fría. Precisamente porque no está, Jimena. Debemos demostrar que la familia sigue unida. Que seguimos siendo una fuerza. Que no nos hemos derrumbado. Su voz se había vuelto tensa. Hay personas, acuerdos, que dependen de que mantengamos las apariencias. Más de lo que crees. Mucho más. La última frase la pronunció casi en un susurro, mirando hacia la ventana. El frío que sentía no era por la noche, sino por el velo de secretos que mamá estaba descorriendo por un segundo. Adrián, casi ajeno, levantó la vista de su plato. ¿Significa que papá va a venir?, preguntó, con una esperanza infantil que me partió el alma. La pregunta hizo un eco doloroso en el comedor. Mamá se giró bruscamente, su rostro se endureció. No digas tonterías, Adrián, le espetó con aspereza. Esto no es un juego. Es una obligación. Para proteger lo que queda. Lo que queda. Esa frase se clavó en mi mente. ¿Qué era lo que quedaba? ¿La mansión? ¿La reputación? ¿O acaso una deuda, una amenaza oculta que nos obligaba a seguir bailando al compás de una música que ya no sonaba? Me di cuenta de que mi invitación a ese evento no era una pregunta, era una imposición. Yo era una pieza más en ese elaborado ajedrez social, un aval de normalidad para el exterior, una fachada más de la vida perfecta que Gonzalo había construido. Mi presencia no era opcional, era necesaria. Sentí que el aire se espesaba, cargado de verdades tácitas, de un miedo ancestral. El aniversario, un símbolo de amor y éxito, se transformaba en un recordatorio de una ausencia dolorosa y, lo que era peor, en una trampa de la que no conocía los límites. Los preparativos comenzarían pronto, y con ellos, la inevitable revelación de que los pilares de esa vida, tan sólida en apariencia, estaban construyéndose no sobre el amor y la honestidad, sino sobre mentiras y sacrificios inconfesables. Y yo, Jimena, me encontraría en el centro, obligada a sonreír y fingir, mientras buscaba desesperadamente la verdad oculta detrás de cada fachada, detrás de cada eco de ausencia. Los días que siguieron a la conversación se estancaron. La frase de mamá, proteger lo que queda, se clavó en mí. ¿Proteger la mentira? ¿La jaula de oro? Mi primera obligación era un regalo. No para papá, sino para la fachada que mamá y la familia debían mantener. Busqué por lugares inesperados, lejos de los circuitos de Gonzalo. En una boutique de antigüedades, donde el aire olía a historias guardadas, encontré un broche de plata. Delicado, con una rosa marchita apenas visible. Lo elegí como un símbolo de la belleza que se desvanece, o de un secreto enterrado. Mientras lo envolvían, mi mirada se topó con una pequeña caja de madera. De esas de marino. Era tosca, con incrustaciones de latón, y me era extrañamente familiar. Papá siempre tuvo gusto por estos cacharros. La sentí mía. Su peso, el latón corroído, una familiaridad que me erizó la piel. La dueña, con una sonrisa cómplice, dijo, es una caja de trucos. Guardó los secretos de un navegante que nunca regresó a puerto. Mi corazón se heló. ¿Un navegante que nunca regresó? La coincidencia me asustó. Dejé la caja, temblando, y pagué por el broche, sintiendo que había rozado algo peligroso. Después, el atuendo. Mamá insistió en algo inolvidable. Un vestido de seda azul noche, pulcro, perfecto. Al ponérmelo, me vi como la hija ideal,
la hermana responsable, no yo. Mis ojos reflejaban la tormenta. Era una armadura. Esa noche, Adrián se acercó. Jimena, susurró, ¿crees que si nos portamos bien, papá? Su voz se rompió. Lo abracé. Papá nos quiere, Adrián. Y pase lo que pase, seremos fuertes. Por él. Otra mentira para protegerlo. Pero la fortaleza parecía nuestra condena. El día del evento amaneció con una niebla que cubría las colinas de la mansión. El viaje fue silencioso y largo. La casa, imponente, parecía un mausoleo. Cada kilómetro me convertía en la marioneta que debía ser. La reconexión era una burla. No buscaba conectar con apariencias. Buscaba la verdad. Sentía que cada sonrisa forzada, cada palabra amable, me acercaría a un descubrimiento que podía destruirnos. Había un presagio oscuro en el aire. Y yo, Jimena, estaba lista para escucharlo, por aterrador que fuera. El coche frenó con un murmullo que se ahogó. Fuera, la mansión era un monstruo iluminado. Columnas de mármol, focos que cegaban, cascadas de luces anunciando la farsa. No era la extravagancia, sino la pretensión lo que me golpeaba, una capa de seda y diamantes. Un escenario para una tragedia inminente. Mamá, Leonor, ajustó su vestido azul noche, su postura impecable, una calma forzada. Sus ojos, fríos. Adrián, a mi lado, se aferraba a mi mano, sus nudillos blancos. Tengo que hacer esto, su voz un hilo. Le apreté la mano. Estamos juntos, Adrián. Otra mentira reconfortante. Lo que nos esperaba no tenía nada de reconfortante. Un joven de librea abrió la puerta del coche. El interior fue un golpe. El vestíbulo se abría en una bóveda altísima, candelabros de cristal, espejos dorados. El murmullo de cientos de voces se mezclaba con el jazz en vivo, una banda sonora irónica para la discordia en mis entrañas. Hombres de traje, mujeres enjolladas, moviéndose en un baile de sonrisas vacías. Éramos una mancha de dolor en su centro. Mamá nos empujó hacia el torbellino. Cada paso era más profundo. Escuchaba fragmentos de conversaciones, banalidades sobre el éxito. Mi piel se erizó. ¿Verdad? Aquí era un pecado. De repente, un hombre se detuvo. Su sonrisa, cruel. Llevaba un reloj de bolsillo antiguo, iniciales grabadas que me resultaron extrañamente familiares. Sus ojos, fríos, se clavaron en los míos. La joven Jimena, su voz grave. Has crecido mucho. Tu padre, él siempre supo cómo jugar sus cartas. Una lástima que a veces las cartas se caigan de la manga, ¿no crees? Gonzalo era un hombre de secretos. Su tono cargado de malicia, me heló la sangre. ¿Jugar cartas? ¿Secretos? ¿Qué sabía este hombre? Mamá se interpuso, su voz glacial. Señor Valdés, qué sorpresa verlo. Su diplomacia, una espada. Seguimos adelante, pero el encuentro me dejó temblando. La sala parecía vibrar con historias no contadas, un peso invisible. Las luces del candelabro, por un microsegundo, parpadearon con irregularidad macabra, como si la mansión respirara con dificultad bajo el peso de sus engaños. Una mujer de risa estridente, con perlas viejas, me miró fijamente. En sus ojos, vi el reflejo de algo que me erizó la piel. Adrián se acurrucó más a mi costado, su mano se aferró. Este lugar no era solo un evento, era un laberinto donde cada paso revelaba peligro. La verdad, intuía, se escondía detrás de la opulencia, tan obscena y brutal como los secretos que Valdés había insinuado sobre papá. Y yo, Jimena, me sentía como un barco a la deriva, con una brújula rota que me señalaba el ojo de la tormenta. Intentamos seguir la corriente, buscando la mesa asignada. Mamá consultó su invitación, que parecía un pergamino antiguo, con una caligrafía que se retorcía como las serpientes del jardín del Edén. Según esto, murmuró, más para sí que para nosotros, deberíamos estar en la mesa imperial.
la más cercana al estrado principal. Mi estómago se encogió. El estrado, donde los potentados de la ciudad harían sus brindis y discursos sobre futuros brillantes, seguramente basados en pasados sombríos que yacían enterrados bajo alfombras persas. Nos acercamos a un atril de caoba donde un joven con un chaleco impecable revisaba una lista. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos, cansados. Disculpe, dijo mi madre, su voz una seda bien hilada, buscamos la mesa imperial. Soy Leonor Vega de Castillo, y ellos son mis hijos, Jimena y Adrián. El joven pasó su dedo por la lista, 1, 2, 3 veces. Su sonrisa flaqueó, apenas 1 milímetro. Sus ojos se levantaron, encontrando los míos, luego los de mi madre. Hubo una pausa, un microsegundo de vacilación que se sintió como una eternidad. No era confusión, era algo más. Una especie de reconocimiento, pero teñido de incomodidad, como si nuestro nombre, o quizás solo el castillo, evocara una sombra inesperada, una pieza de un rompecabezas que no encajaba del todo. Vega de Castillo, repitió él lentamente, como probando las palabras, antes de volver a la lista. Ah, sí, perdí el hilo. Un momento, por favor. Se inclinó, susurrando algo a un colega mayor que estaba a su lado, un hombre canoso con lentes colgando del cuello. Ese hombre, al oír el susurro, nos lanzó una mirada fugaz. No se detuvo, pero en ese breve instante, sus ojos se posaron en mí. ¿Había una punzada de lástima? ¿O algo más oscuro? Como si él ya supiera lo que venía, lo que mi padre había desatado en ese mundo de oropel y apariencias. La mesa imperial es la número 7, dijo finalmente el joven, recuperando su aplomo, señalando con un gesto vago. Por allí, a la derecha. Pero su tono había cambiado, ya no era tan entusiasta. Era meramente funcional, casi distante. La interacción me dejó un sabor amargo en la boca, una sensación de que algo se había dislocado. ¿Había algo en el nombre Castillo que ya no sonaba como antes? ¿O era solo mi imaginación, alterada por el encuentro con Valdés y la ausencia abrumadora de papá? Esos rumores en el aire, esas risas ajenas, parecían cobrar un nuevo significado. Vámonos, susurré a Adrián, sintiendo como su pequeña mano se aferraba más fuerte a la mía. El bullicio regresó, envolviéndonos. Traté de racionalizarlo. Una fiesta así, con cientos de invitados, era un caos organizado. Era fácil que un hombre se perdiera, que el personal estuviera agotado. Sí, eso era. Solo cansancio o un simple error de logística. Pero la imagen de esos ojos, del joven mesero con su vacilación y del anciano con su mirada indescifrable, se grabó a fuego en mi mente. La promesa de la opulencia se sentía más bien como una jaula dorada que nos atraía con sus engañosos destellos. Y en cada esquina, en cada risa forzada o en cada brindis por éxitos forjados en las sombras, parecía susurrarse la sombra de lo que papá había hecho, el precio que, sin saberlo, habíamos heredado. Este lugar no solo guardaba secretos, era el secreto en sí mismo, un monumento a la falsedad donde la verdad tenía un precio demasiado alto para ser revelada. Tenemos que buscar a mamá, le murmuré a Adrián, apretando su manita que ya no se aferraba, sino que parecía temblar. El bullicio era ensordecedor, una cacofonía de risas huecas y tintineo de copas. Nos abrimos paso entre trajes caros y vestidos de seda, cada rostro una máscara de perfección que ocultaba, o al menos eso sentía yo, un vacío indescifrable. Buscaba a Leonor entre la multitud, esperando ver su sonrisa, su habitual elegancia, algo que me anclara a la normalidad que se desvanecía. Pero no la encontraba. Solo veía extraños, susurrando y riendo, y el eco de las palabras de Valdés resonaba en mi cabeza. El precio. ¿Qué precio? ¿Qué había hecho papá? De repente, una mano firme, casi desesperada, me agarró del brazo. Me giré bruscamente para encontrarme con los ojos de mamá, Leonor. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo normal, y sus ojos, generalmente tan serenos, destellaban con una mezcla de ansiedad y algo más, algo que no lograba descifrar. Era una mirada que había visto antes,
pero nunca tan intensa, la de alguien que intenta mantener una fachada mientras el mundo se le viene encima. Tiró de nosotros con una fuerza inusual, apartándonos de la marabunta de gente, hacia un pasillo lateral, más discreto, apenas iluminado, que parecía conducir a las cocinas o a alguna zona de servicio. El olor a comida y a productos de limpieza era un contraste chocante con el perfume de la fiesta. «Aquí están», susurró, y su voz sonaba áspera, como si hubiera estado conteniendo un grito. Adrián se pegó a mi pierna, sintiendo la tensión. Los estaba buscando por todas partes. «¿Qué hacen por aquí tan solos?» «Nos perdimos, mamá», le respondí, mi propia voz apenas un hilo. «Y quería encontrarte». «¿Está todo bien?» «Pareces nerviosa». Sus ojos se desviaron, escaneando el pasillo como si esperara que alguien apareciera de la nada. «No es el momento, Jimena», dijo, su voz bajando a un susurro casi inaudible. «No aquí. Hay cosas que no puedo explicar ahora. Cosas que tu padre hizo. Y la gente aquí. No podemos levantar sospechas». El corazón me dio un vuelco. «¿Sospechas de qué, mamá? ¿Qué hizo papá? ¿Tiene que ver con por qué no está? ¿Por qué ese mesero reaccionó tan raro cuando pregunté por el apellido Castillo? ¿Por qué el anciano Valdés?» Leonor me interrumpió, su mano apretando mi brazo con fuerza, casi clavándome las uñas. «Basta», siseó, su voz apenas un gruñido. Sus ojos brillaron con una luz fría, casi de advertencia. «No hagas preguntas. No ahora. No aquí. Solo, compórtense. Sonrían. Disfruten de la fiesta. Es importante. Para nosotros. Para tu padre». Su última frase, «para tu padre», sonó menos como una súplica y más como una amenaza velada. Era una orden. Una obediencia disfrazada de deseo. Intentó forzar una sonrisa, pero sus labios temblaban. «Ya te lo diré, Jimena. Pero no es algo que puedas resolver, créeme. Hay errores, hija, que no tienen perdón. Y a veces, la verdad es un veneno que mata más lento que la mentira, pero con mayor certeza». Soltó mi brazo, su expresión endurecida, y nos empujó suavemente de vuelta hacia el bullicio, hacia la música que volvía a envolvernos. La fiesta, antes una promesa de opulencia, se había transformado en un escenario de engaños, y la sonrisa forzada de Leonor era la prueba más clara de que habíamos estado bailando al son de una melodía mucho más oscura de lo que habíamos imaginado. El aire se sentía cargado no solo de perfumes caros, sino del peso de secretos inconfesables. La música se sentía como un rumor distante, ahogada por los secretos que Leonor había dejado caer. Intenté sonreír mientras mi madre me empujaba suavemente de vuelta al bullicio, pero mis labios temblaban. La fiesta era una obra absurda. Yo fingía normalidad mientras el escenario se llenaba de fantasmas. Adrián, ajeno, seguía bailando. ¿Cómo podía la inocencia ser tan ciega? La noche fue interminable. Quería gritar, exigir respuestas, pero el terror en los ojos de Leonor me contuvo. Su miedo era un reflejo del mío, más antiguo y profundo. Cuando los últimos invitados se fueron y el murmullo del desmonte llenó el salón, Leonor me tomó del brazo con una fuerza que no recordaba que tuviera. Sus dedos se clavaron en mi piel, y sus ojos, antes atemorizados, ahora destilaban una mezcla de desesperación y furia fría. Me arrastró sin decir una palabra por el pasillo apenas iluminado, lejos del salón principal donde los técnicos seguían recogiendo las luces, lejos de los últimos murmullos de la fiesta que se ahogaban en el silencio. Adrián, que había estado a mi lado, notó la tensión y nos siguió, su rostro infantil una mezcla de curiosidad y preocupación. «Lo que te voy a decir es solo para ustedes», dijo Leonor, su voz apenas un susurro áspero, casi un gruñido. Nos empujó hacia el pequeño estudio de Gonzalo, una habitación que solía estar prohibida, como un santuario, y que ahora se sentía como una prisión. Cerró la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio, un eco de la autoridad que ahora emanaba de ella,
Una autoridad forjada en el pánico. La luz de la luna apenas se colaba por las persianas, dibujando sombras alargadas sobre los muebles cubiertos de polvo. El aire estaba viciado, con el persistente olor a tabaco y papel viejo que Gonzalo siempre dejaba a su paso. Leonor se giró para mirarnos, sus ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado durante horas en secreto. Su padre no desapareció, empezó, y mi corazón dio un vuelco doloroso. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Él huyó. La palabra se clavó en mí como un cuchillo afilado. Asterisco huyó asterisco. No lo habíamos perdido. Nos había abandonado. Lo había elegido. Y lo había hecho dejando una mancha. ¿Qué dices, mamá? Adrián, con su voz aún en esa extraña fase de cambio, rompió el silencio, su incredulidad palpable. Se notaba que creía que estaba bromeando, que era una de esas historias extrañas que los adultos contaban para asustar. Leonor no le quitó los ojos de encima, pero su mirada se dirigió a un punto más allá de nosotros, como si viera un fantasma. Lo ha hecho. Nos ha dejado. Y no solo a nosotros, Jimena. Ha dejado un agujero. Un pozo sin fondo. Nos ha arruinado. La última palabra, arruinó, no salió con rabia, sino con una desolación tan profunda que me heló la sangre. ¿Arruinado? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo el brillo de la fiesta, la ostentación, la supuesta seguridad de nuestra vida, se desmoronó en un instante. Sentí una ola de náuseas. No solo estaba mi padre desaparecido, sino que su ausencia no era una tragedia, sino una vergüenza. Una traición que ahora era nuestra. ¿Qué quieres decir con arruinados? Tenemos dinero, mamá, ¿no? La fiesta. Los negocios de papá. Traté de sonar lógica, pero mi voz se quebró. La imagen de todos esos invitados, sus sonrisas falsas, sus ojos juzgadores aunque no supieran nada me invadió. Sentí que se reían de mí, de nosotros, de mi ingenuidad. La humillación me quemaba el rostro, un calor que ascendía desde el estómago, como si me hubieran desnudado en medio de la plaza. Leonor rió, un sonido seco y sin alegría. El dinero, eso es lo de menos, Jimena. Lo que ha hecho tu padre es mucho peor que eso. Mucho más grave. Y no solo el dinero. Hay deudas, Jimena. Secretos que no podemos pagar. Verás, tu padre era un ilusionista. Y ahora el telón ha caído. Y lo que hay detrás, un desastre. Un escándalo que podría destruirnos. Un escándalo. La palabra resonó. Mi padre, el intachable Gonzalo, el empresario exitoso, el pilar de nuestra familia, el hombre que yo creía conocer, era en realidad un ilusionista. Y su trampa, su número final, era la nuestra. El shock me paralizó. No podía pensar, solo sentir. El mundo exterior se desvaneció y solo existía esa habitación, esa oscuridad, y la pesada verdad que Leonor acababa de arrojar sobre nosotros, una verdad que nos marcaba con una cicatriz invisible pero imborrable, una vergüenza que aún no entendía, pero que ya me pesaba como una losa. Mi padre nos había condenado, no a la tristeza, sino a la deshonra. Y mi inocencia, mi tranquila vida, se había evaporado como si nunca hubiera existido. ¿Cómo íbamos a seguir fingiendo normalidad? ¿Cómo íbamos a mirar a alguien a los ojos si lo que decía Leonor era cierto? Esto no era un luto, era una condena. Mi respiración se cortó. ¿Condena? ¿Deshonra? Las palabras de Leonor se clavaban en mi pecho como agujas de hielo, cada una más filosa que la anterior. Quise gritar, arañar la oscuridad que nos envolvía, pero solo un hilo de voz salió de mi garganta, apenas un murmullo. ¿Qué dices, mamá? ¿Qué ha hecho papá? ¿Qué clase de desastre? Necesito saberlo. Explícame. Mi voz se quebró al final, una súplica desesperada. Sentía las miradas, no de los vecinos imaginarios de hace un instante, sino las de Adrián y Leonor. La de Adrián,
perdida, confusa, igual que la mía. La de Leonor, impenetrable. Ella se enderezó en el sofá, su silueta apenas visible contra la ventana. No es tan sencillo, Jimena. Hay cosas que no puedes entender ahora mismo. Son asuntos delicados. ¿Delicados? Mamá, papá está desaparecido. Nuestra vida se acaba de voltear. ¿Y me dices que son asuntos delicados, que no puedo entender? El sarcasmo era un intento inútil de ocultar el pánico. He visto la furia en la cara de la gente en el funeral. ¿Crees que soy estúpida? ¿Que no veo que algo anda muy mal? ¿Es por eso que no había casi nadie? ¿Por el famoso, limitado a la familia? Leonor suspiró, un sonido que era más un bramido cansado que un aliento. Sí, Jimena. Precisamente por eso. No era un funeral normal. Nada de esto lo es. Las apariencias son vitales ahora mismo. Más que nunca. No podemos permitirnos un escándalo público. Tu padre, bueno, él tenía sus peculiaridades. Y no todos estaban de acuerdo con sus métodos. Hubo un gran malentendido, una situación que generó mucha animadversión. La palabra peculiaridades sonó tan vacía, tan insuficiente. ¿Qué tan peculiar debe ser alguien para desaparecer y dejar a su familia en la bancarrota moral? ¿Malentendido? ¿Animadversión? Adrián, que había permanecido en silencio, como una sombra más de la habitación, finalmente habló. Su voz era un eco de la mía, llena de incredulidad. Mamá, ¿de qué hablas? Papá siempre fue intachable. Un hombre de negocios, recto. ¿Qué métodos? Leonor desvió la mirada. Adrián, por favor. Ya hablaremos de esto cuando sea el momento. Ahora, lo más importante es mantener la calma. Y las apariencias. No podemos darles el gusto de vernos derrumbados. Hay gente observando, Jimena. Gente que esperaban esto. Que ya sabían de la doble vida de tu padre. De que las bases de nuestra casa estaban construidas sobre arena movediza. Y ahora la marea está subiendo. Mi corazón dio un vuelco, doble vida, arena movediza. Eran migajas de pan arrojadas a una mente hambrienta, pero cada una se sentía como un puñetazo, no una pista. Me imaginé a mi padre, no el hombre honesto que yo conocía, sino una figura enmascarada, moviéndose en las sombras, tejiendo una red de engaños que ahora se nos venía encima. Recordé una tarde, hace unos meses, cuando papá regresó a casa con el traje rasgado y una expresión de profundo pánico en el rostro, pero lo atribuyó a un pequeño accidente con un cliente despistado. Ahora esa excusa sonaba a cuento de niños. Y la forma en que cambió de tema bruscamente cuando le pregunté por cierto nombre, un tal, señor Vargas, que había visto en una nota en su escritorio. Un nombre que ahora, inexplicablemente, me taladraba los pensamientos. Pero, ¿por qué, mamá? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué es lo que ocultaba? Mi frustración era un grito mudo. Sentía que cada respuesta de Leonor era una puerta que se cerraba con llave, dejándome atrapada en un pasillo oscuro, sin saber qué horror me esperaba al final.